Bien, en este video vamos a ver lo que es el valor absoluto y sus propiedades. Si podemos ir leyendo, el valor absoluto representa la distancia desde el origen o cero de una recta numérica hasta un número o un punto. Geométricamente, los valores absolutos de x son números reales de x y es un valor geométrico sin tener en cuenta su signo, sea este positivo o negativo. Así, por ejemplo, 5 es el valor absoluto de más 5 y de menos 5. Los valores absolutos están representados por dos líneas verticales, tales como lo que vemos aquí. Tiene dos líneas verticales y en medio está el valor, el cual se lee como módulo de x. ¿Ok? Aquí lo que podemos ver como definición, se establece que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0. El valor absoluto de x es igual a menos x si x es menor que 0. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si nosotros, en este caso, tenemos un valor absoluto de menos 3, por ejemplo, tendríamos que analizar. En este caso, es un valor, x es menor que 0, entonces nuestro valor absoluto dice que es igual a menos x, de acuerdo a esto. Si yo digo que es menos x, entonces tendría yo menos, y el valor en este caso menos 3. Y menos por menos me da más, que es un 3. Ahora, si yo tengo un número, por ejemplo 7, 7 en este caso es mayor o igual a 0. Por lo tanto, el valor absoluto de x es igual a x. ¿Cuánto vale x? Vale 7. ¿Ok? De acuerdo a esta definición, pues todos los números negativos, digamos que pasan a ser positivos y los números positivos se quedan tal cual están. El 0, obviamente, es un valor neutro, no es positivo ni es negativo. Ahora tenemos algunas definiciones equivalentes. Voy a borrar aquí. Es decir, si A es un número real, su valor absoluto es un número real no negativo definido de las dos siguientes maneras. Y observamos las siguientes propiedades. Nos dice que el valor absoluto de x es igual también a la raíz cuadrada de x cuadrada, y el valor absoluto de x es igual al máximo de x y menos x. Tenemos algunas propiedades, como lo pueden ver aquí. Las fundamentales, que en este caso está el valor absoluto de x debe ser mayor que 0, es decir, no negatividad. El valor absoluto de x, si el valor absoluto de x es igual a 0, entonces x es igual a 0. Es una definición positiva. El producto de dos números, su valor absoluto, es igual a el producto de los valores absolutos. Ahora, el valor absoluto de dos números dice que es menor o igual al valor absoluto de un número más el valor absoluto del otro número. Es una desigualdad triangular, así se le conoce a esa propiedad. Ahora, otras propiedades, como podemos ver, nos dice, ya lo habíamos visto, que menos x, su valor absoluto es igual a x, sin el signo. Nos dice también que el valor absoluto de a menos b es igual a 0, entonces a es igual a c. Es una identidad de indiscernibles. Nos dice que el valor absoluto de a menos b es menor o igual a el valor absoluto de a menos c más el valor absoluto de c menos b. También nos establece otra propiedad, que el valor absoluto de a menos b es mayor o igual a la diferencia de los valores absolutos de a menos b. También establece que el valor absoluto de x entre y es igual al valor absoluto de x entre el valor absoluto de y. Esto si b es diferente de 0.
Ahora, el valor absoluto de un número real, podemos observarlo. Para todos los números reales, los valores absolutos x satisfacen las siguientes condiciones. Esto ya lo habíamos visto. Nos da valor, en este caso, a x, si el valor absoluto, en este caso, si x es mayor o igual a 0. Nos va a dar menos x si x es menor que 0. Ahora, aquí abajito vemos que en una recta numérica, las representaciones de los valores absolutos de un número real es la distancia entre número y el 0 u origen. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 es la distancia de 3 unidades al 0, es decir, de aquí que tenemos el origen o 0 hacia el 3, ¿ok? Que es en este caso el valor absoluto, ¿ok? Esto es básicamente a lo que se refiere como valor absoluto, ¿sí? Nos vemos en un próximo video.